Muy buenas tardes, queridos hermanos, qué bendición de reencontrarnos en esta hermosa, pero hermosa tarde que el Señor nos está dando. Y bueno, vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios, vamos a estar viendo algunos puntos importantes para nuestras vidas. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que lo podemos sacar de la palabra misma de Dios y no de nuestros propios pensamientos o nuestra propia opinión. No debe ser a través de nuestra propia opinión o mismo a querer demostrar o hacer decir a la Biblia algo que no lo dice. Hermanos, la palabra de Dios es realmente viva, es eficaz y es lo que necesitamos para que nosotros podamos crecer. No podemos ni agregar ni quitar. Por eso, hermanos, esta bendición de poder encontrar y poder leer versículos y aprender a través de la Biblia, no es a través de nuestra inteligencia. Hermanos, en esta tarde quiero compartir del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 1 comienza y dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acá nos está dando el capítulo 1, los primeros versículos, nos está dando el enfoque para qué son los proverbios, para qué nos ayudan, en qué manera, en qué áreas de nuestra vida nos pueden ayudar y son útiles. Y cuando dice acá, ¿verdad?, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, qué bendición, hermanos, esto, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y qué importante, el 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vemos hoy en día, ¿verdad?, lamentablemente tanta cantidad de jóvenes que rehúsan aprender de la palabra de Dios, tanta juventud que vemos que están en la Rambla, que están en diferentes lugares, que están perdiendo el tiempo haciendo cosas vanas en lugar de poder estar pensando en el futuro de sus vidas, en todo lo que necesitan aprender y crecer. Y hermanos, nosotros como mayores necesitamos estar bien fuertes, bien firmes, bien con la palabra de Dios para poderles enseñar y poderles guiar y poderles mostrar justamente todas estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que nos detengamos, pero va a ser en el capítulo 2. Proverbios capítulo 2, y vamos a estar viendo algunos ingredientes importantes que necesitamos agregar a nuestra receta. El domingo pasado estuvo David hablando sobre diferentes ingredientes para poder formar una buena receta, y hoy vamos a continuar con algunas recetas también y vamos a ver estos ingredientes importantísimos que necesitamos tener en nuestra vida. Pero vamos a orar primeramente. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos ya visto, Señor, en la mañana, lo que tú estás haciendo a través de las reuniones, no solo acá, sino en diferentes partes de nuestro país, Señor, aquellas iglesias bautistas fundamentales, aquellas iglesias que solo están predicando tu palabra, Señor, y ayúdanos a no desviarnos a ningún lado. Padre, por favor, que estemos enfocados en tu palabra, porque la gente no necesita palabrería, sino necesita palabra tuya, Señor, que es la que puede transformar las vidas. Guíame, Señor, para que en ningún momento, Señor, esté sacando cosas que no debo sacar o decir cosas que no debo decir. Por favor, úsame, Señor, para que tu palabra sea glorificada, Señor, y que solo este siervo, Señor, este vocero pueda
compartir, Señor, tus verdades. Úsame, Señor, por favor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, encontramos acá en el capítulo 2 de Proverbios, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Hermanos, primer punto, punto importante en nuestra vida es recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Hermanos, los miércoles estamos en una serie en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y hermanos, habla justamente Santiago hablándoles a las 12 tribus de Israel, exhortándoles de que no se desvíen, de que puedan atesorar la palabra de Dios, que la puedan recibir, dice, pero ¿con qué? Con humildad. Hermanos, con esa necesidad de decir: yo necesito de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, mi querido, de que tú dijiste: necesito recibir la palabra de Dios? No solamente escucharla, sino que adquirirla, recibirla, tomarla, ¿verdad?, para que sea útil a nuestras vidas. Hermanos, acá comienza el capítulo 2 de Proverbios, dice: Hijo mío, mira qué amor está hablando, ¿verdad? Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras. Hermanos, ¿con qué actitud escuchas la palabra de Dios? ¿Con qué actitud cuando lees tú dices: esto me ayuda a mi crecimiento espiritual? Yo necesitaba leer eso, yo necesitaba escuchar eso. Bueno, hermanos, vamos a trabajar en conjuntos para recibir la palabra de Dios. Vemos también un poquito más adelante, dice: y mis mandamientos guardares dentro de ti, y mis mandamientos guardares dentro de mí. No solo, punto número 1, como dijimos, recibir la palabra de Dios, sino también que guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Mira ahí mismo en el capítulo 3 de Proverbios, ahí mismo declara la forma, la actitud que tú y yo necesitamos tener frente a la palabra de Dios. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, capítulo 3, versículo 1, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Hermanos, acá está hablando claramente, está diciendo, otra vez comienza: Hijo mío. ¿Con qué amor? ¿Con qué amor? Hermanos, de esta forma nosotros también enseñemos a los demás con amor. No con orgullo, no con odio o con rencor o con queriendo obligar a las personas que crean lo que tú crees. No, hermanos, nosotros necesitamos con amor enseñarle a las personas de que deben buscar en la palabra de Dios y crecer a través de la palabra de Dios. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Estamos trabajando, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. Pero también estamos exhortando acá en el Real de que no solamente se escuche, sino que se pueda poner en práctica la palabra de Dios, como en Santiago, en el capítulo 1, nos dice la necesidad de oír, de retener, de guardar la palabra de Dios. Y acá dice, hermanos, guardando los mandamientos. ¿Qué tan obedientes somos, hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué tanto nos da para decir: necesito cambiar? Tengo este error, tengo esta dificultad, tengo esta área que mejorar. Bueno, ¿qué estoy haciendo para cambiar? Qué importante, hermanos. Dice: Hijo mío, no te olvides
de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y ahí viene una promesa, hermanos, dice, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué? Te aumentarán. Hermanos, si nosotros podemos recibir la palabra de Dios como vimos, si ahora podemos guardar los mandamientos, hay una promesa preciosa para nuestras vidas. Y hermanos, cuando dice, porque largura de vida, de días y años de vida y paz te aumentarán. Juan 10:10 dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido ¿para qué? Para que tengas esa vida. Y dice, ¿y esa vida en qué? Amén, gracias hermanos, en abundancia. Qué importante, hermanos. Dios promete a sus hijos de que hay una excelente vida en Cristo, en su poder. Hermanos, acá está diciendo porque largura de días y años de vida te aumentarán, ¿verdad? Dice, pero también ¿qué cosa? Paz. Qué lindo, hermanos. Este mundo requiere paz. La gente está con una necesidad, con un vacío de esa paz que solo Cristo puede dar, hermanos. Y nosotros que la tenemos, hermanos, vamos a hacerla bien patente. Vamos a hacerla que la gente vea en nosotros de que vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa vida? Primero dijimos recibir la palabra. Segundo que dijimos guardar los mandamientos, hermanos. Vemos también, número 3, leemos ahí en el Proverbio 2, el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, haciendo estar atento ¿qué? Nuestro oído, ¿a qué? A la sabiduría. ¿Qué leímos al principio en Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, hermanos. No precisamos nosotros decir, qué inteligente que soy para comprender la palabra de Dios. Solamente tenemos que leer la palabra de Dios y Dios nos da el discernimiento, hermanos, a través del Espíritu Santo para que comprendamos y podamos obedecer la palabra de Dios. Por eso, hermanos, predicamos sobre la salvación. Por eso, hermanos, predicamos para que la gente se arrepienta de su mal camino y pueda volver a Dios. ¿Para qué? Para que pueda entender claramente cómo debemos funcionar. Cómo nosotros vamos a ir cambiando. Cuando recibimos la palabra de Dios, cuando creemos la palabra de Dios, cuando la aplicamos a nuestras vidas, hermanos. Es tan importante recibir, guardar los mandamientos, pero dice que el número 3, estar prestando atención, dice oído atento. No oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22, si quieres ir a buscar, por favor, Santiago capítulo 1. Versículo 22 dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Hermanos, no ser solamente oidores, recibir y nunca aplicar, sino que recibamos la palabra de Dios y para poder guardar esos mandamientos necesitamos que hacer esto, hermanos, real, tomar decisiones y comprometernos a cumplirla. ¿Cuándo fue la última vez que prometiste cambiar? Yo voy a dejar esto. Yo no voy a hacer más esto. No me voy a conducir de esta forma. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás tú dices, bueno, fue el domingo pasado, fue el miércoles, o quizás hace tanto. Bruno, ¿cuándo fue la última vez? Tengo a Bruno acá, ¿vieron? Ahí está, mi fiel compañero. Hermanos, qué importante, cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, cómo la podemos aplicar, no solamente ser oidores, sino hacedores, dice, cumpliendo la palabra de Dios. Y eso, hermanos, va a traer en nosotros, ¿qué cosa? Como vimos acá, hermanos, una bendición, que va a haber paz. Como dice el capítulo 3, ¿verdad? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Qué lindo, hermanos, cuando cumplimos la voluntad de Dios. Dice, hallarás gracia y buena opinión de parte de Dios en tu vida. Qué lindo, hermanos, cuando encontramos eso en nuestras vidas. Y si nos falta, ¿qué debemos hacer? Agregarlo.
¿De qué forma? Recibiendo la palabra de Dios. ¿De qué más? Guardando sus mandamientos. 3, prestando oído atento, hermanos, a su palabra. Pero encontramos número 4 también, hermanos, acá. Seguimos leyendo el capítulo 2 de Proverbios, el versículo 2, la segunda parte, dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Sabes qué se refiere esto? Humildad. Si inclinares, dándole lugar y diciendo: yo no puedo con esto, yo necesito ayuda. Dios, guíame, Dios, ayúdame. Y te voy a dar un claro ejemplo de qué es lo que Dios pretende para su pueblo. Lo encontramos ahí en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿lo tienen? Quizá les cueste un poquito más buscar, pero no te desanimes si no lo encuentras rápido. Me gusta ver a los hermanos cuando van creciendo y cuando quieren ir aprendiendo. Por ahí no se memorizaron aún los libros, pero enseguida van al índice y se van ayudando. Es la página tanto, ya que tenemos muchas Biblias iguales, pueden ayudarse y decir: es la página tanto. Y hermanos, la idea es poder ir aprendiendo de dónde está cada versículo. Segunda de Crónicas 7:14, hermanos, nos da la clave y es lo que Dios estaba clamando al pueblo, dándoles este mandamiento, diciendo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí viene la promesa nuevamente que dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, acá hay una promesa nuevamente, pero ¿qué se requiere? La humildad, la humillación de parte nuestra, reconociendo que no podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas, sino que esa fuerza tiene que ser de parte de Dios, hermanos. Y eso es lo que se debe hacer. Dice: si se humillare mi pueblo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nos humillamos de corazón? Cuando acá en el capítulo 2 dice, hermanos, claramente: si inclinares tu corazón a la prudencia. Qué importante si le dieres lugar a las cosas importantes de la palabra de Dios, hermanos, los consejos que recibimos. Si tenemos esa humildad para decir: sí, es verdad, necesito cambiar. Sí, es verdad, hace tanto que vengo practicando este pecado, ya no lo debo practicar más. Amén, hermanos, si esa es tu actitud. Pero muchas veces no nos inclinamos, hermanos, a la prudencia, sino que somos altaneros, sino que decimos: yo no necesito cambiar, o ¿por qué debo cambiar? No, hermanos, debes cambiar porque es la palabra de Dios que nos exhorta a cambiar, y nosotros como sus hijos debemos ser obedientes y recibir eso y atesorarlo en nuestro corazón, hermanos, y estar atento a nuestro oído, pero más que con humildad. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, qué importante es tener esto en nuestras vidas, esta actitud de humildad, hermanos. ¿Sabes? Si el pueblo de Dios se humillare, como dice en 2 de Crónicas, si se humillare mi pueblo, hermanos, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice: si orares y clamares. Hermanos, qué importante. Qué tremendo consejo que nos da. Pero ¿qué? Si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, que esto no falte en nosotros. Luego dice el versículo 3 de Proverbios capítulo 2, dice: si clamares a la inteligencia, hermanos, y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué debe haber en nuestra vida también? Oración. Dijimos, punto número 1, para que vayamos refrescando: recibir la palabra de Dios.
Segundo, guardar sus mandamientos. Número 3, estar atentos, nuestro oído atento a su voz. Número 4, dijimos, humillación, que haya esa humillación de nuestra parte para decir, Señor, necesito de tus consejos y ayúdame a cambiar eso. Pero ¿a través de qué, hermanos? La oración. Dice la palabra, clama a mí y yo responderé. Hermanos, qué importante. Dios quiere que tengamos una vida de oración. Hermanos, mismo ahí, 7:14 de Segunda de Crónicas, como estuvimos viendo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si orares y buscares su rostro, hermanos. Vamos a leerlo nuevamente. No quiero errar el versículo porque es tremendo, hermanos. Segunda de Crónicas 7. Cuando dice acá, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Otra vez, hermanos, ¿qué? Orar y buscar ¿qué? El rostro de Dios, diciendo, Señor, solo tú puedes ayudarme. Señor, solo tú debes guiar mis pasos. Señor, yo con mis fuerzas no puedo. Clamar de lo profundo de nuestro corazón, diciendo, Señor, ayúdame. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero, ¿sabes? Nos cuesta. Nos cuesta, ¿por qué? Porque la parte de nosotros que no queremos dejar como ese egoísmo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que yo me incline a reconocer que yo no puedo? Eso el mundo te enseña a que lo tienes que hacer a tu manera, pero no es a tu manera, mi querido, es a la manera de Dios. ¿Y Dios qué te dice? Si se humillare, si orares, si hablaras con Dios y quebrantaras tu corazón y decir, Señor, no puedo con esto, hermanos, Dios va a traer esa bendición. Dice la bendición en Segunda de Crónicas 7, el versículo 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, hermanos. Un pueblo duro, como era el pueblo de Israel. Un pueblo en el cual Dios se demostraba de tantas maneras, pero siempre, ¿verdad? Ese pueblo dándole la espalda a Dios. Hermanos, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Le estamos dando la espalda a Dios? ¿Estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera? ¿Dejamos la oración a un costado porque ya no lo necesitamos? ¿Porque nos creemos fuertes? Hermanos, detente, porque hay algo que te estás olvidando, que debemos ir a Dios en oración. Hermanos, clamar no es decir, Señor, gracias por lo que me diste, Señor, te pido tal cosa, sino de lo profundo de nuestro corazón, mi amigo, mi hermano. Vemos entonces la oración, qué importante, y luego terminamos ahí leyendo el versículo 4 y 5, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la actitud que yo debo tener hacia la palabra de Dios, hacia el consejo de Dios? Que eso va a ser de bendición. Dice que si lo buscáramos como la plata, hermanos, ya no precisamos más que eso, ¿verdad? Ya no necesitamos. Solita se explica. ¿Cómo nos gusta buscar la plata, verdad? Y más cuando nos pueden decir en tal lugar hay una X es porque está el tesoro. Desesperados salimos con los aparatitos, ¿verdad? De buscar. Pero hermanos, dice que si tuviéramos esa actitud de como a la plata lo buscáramos la voluntad de Dios para nuestras vidas, buscáramos la palabra de Dios, buscáramos, ¿verdad?, cómo cambiar esos errores que nos cuestan y decir, Señor, ayúdame. Dios va a obrar de una forma impresionante. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro. Hermanos, ¿cuántas horas pasan los expertos buscando tesoros? Los arqueólogos buscando huesos, buscando tumbas, buscando, ¿verdad?, tesoros.
horas y horas y con denuedo y con escudriñando cada cosa, a ver qué me perdí porque no estoy llegando a lo que debo llegar. Hermanos, si hubiera esa actitud en nuestro corazón, habría cambios y grandes. Hermanos, cuando dice acá, entonces entenderás el temor de Jehová. Proverbios 1:7, ¿qué es el temor de Jehová? Es el principio de la sabiduría. ¿Cómo vas con estos ingredientes? ¿Crees que puedas formar algo con estos ingredientes en tu vida? Dijimos 1, y voy terminando, recibir la palabra de Dios. 2, guardar sus mandamientos. 3, oído atento. 4, humildad, humillación. 5, oración. Y 6, buscad y escudriñad con ese denuedo. Hermanos, si lo buscáramos como a la plata, qué diferentes serían nuestras vidas. Mi pregunta en esta tarde y como desafío, ¿cuánto amas a Dios? ¿Eres salvo? Tú dices, no entiendo la palabra de Dios. Quizás es porque has escuchado de Dios, pero no le has recibido como Señor y Salvador. Quizás algo entiendes, pero no tienes el Espíritu Santo quien te va a guiar, a alumbrar, a darte ese entendimiento. ¿Y qué debo hacer, pastor? Debes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Y cómo lo hago? Romanos, hermanos, nos da la clave. Y el camino de Romanos nos habla, ¿verdad?, de que primeramente reconocer que somos pecadores y por nuestro pecado vamos al infierno. Pero el amor de Dios es tan grande, dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, Él nos dice de que debemos reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Sabes que Cristo sufrió y lo hizo por ti, lo hizo por mí? ¿Sabes que esa sangre preciosa que Él derramó fue con el único propósito de perdonar? Fue el pago perfecto para librarnos del pecado, para que nuestros pecados sean perdonados. Él dio su vida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor pensó en ti, Él pensó en mí. Y Él nos habla y nos dice, buscar a Jehová mientras puedas. En Santiago nos dice que es vuestra vida, ciertamente es neblina, que está por un corto tiempo y luego desaparece, que nos está diciendo que es un tiempo corto que tenemos en la tierra y necesitamos prepararnos. ¿Estás tú preparado para la muerte? No quiero escuchar esa palabra. Sí la tienes que escuchar, porque un día vamos a morir. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos sí que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. La Biblia nos habla, hermanos, de que hay dos caminos, el cielo o el infierno. No hay nada intermedio. O eres de Dios o eres del diablo. ¿Cómo puedes dejar de ser del diablo? Recibiendo a Jesús y diciendo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, soy pecadora, yo reconozco de que Cristo murió por mí, yo sé que el sacrificio lo hizo por mí para que mis pecados sean perdonados y nos invita en Apocalipsis 3:20 diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús mismo está hablando, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Va a haber esa comunión, pero algo tenemos que hacer nosotros y es reconocer y decirle, Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Hermanos, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, ese es el corazón de la palabra de Dios, de la Biblia, la salvación del hombre y el crecimiento.
Si tú dices, no he recibido al Señor Jesús, hoy puede ser el día de salvación. Hoy tú puedes decir, Señor Jesús, yo necesito que tú entres en mi corazón, limpia mi pecado. Sálvame, Señor Jesús. Lo que tú hiciste por mí, eso vale la pena. Y yo quiero tenerte en mi corazón para poder tener también el entendimiento correcto de la palabra de Dios y saber y leer la palabra de Dios y entenderla. Hermano, hermana, amigo que estás escuchando, hoy puede ser el día de salvación. ¿Querés tener un futuro seguro y recto para con Dios? Aplica estas verdades. Recibe la palabra de Dios, guarda los mandamientos, presta oído cuando se predica, la humillación, la oración, hermanos, y el buscar con denuedo. Que Dios obre en tu vida, en mi vida, que nos halle haciendo lo correcto y, hermanos, vamos a hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios nos dirija, que Dios nos guíe y que tengamos una excelente semana. Dios te bendiga, querido, que pases una buena noche, pero no olvidemos estos ingredientes importantes en nuestras vidas. Dios te bendiga.